How are you today? What? How are you today? ¿Tienes audífonos con micrófono? Very good too. Very good. So, I hope that you're really good today. I'm going to share some PowerPoint presentation with you. Okay? We're going to be fast. There are a lot of topics and it's a review. When you don't understand something, tell me, okay? And I will help you if you have questions or doubts. So we're going to start with the present continuous. This tense talks about actions that are happening at the moment. Ahí hubo un pequeño error de dedo. At the moment, and the auxiliary verb is the verb to be. We're going to use it depending on the person with am, is, or are. Okay, so we have some examples about how we will use it, talking in affirmative way, negative way, or interrogative way. Yes? A ver, ¿quién me quiere leer el ejemplo de la afirmativa? Alguien que quiera participar, así rápido, para no perder mucho tiempo. She is talking. She is talking. Very good. Ahí viene la estructura en la que debe estar. Dice, primero va el sujeto, luego va el verbo to be. En este caso, como es she, sería en su forma is. Y después va el verbo con su ing. Son acciones, como dice en la explicación, que están realizándose en el momento. ¿Ok? Questions? Yes? Okay. So, in the negative way, we have the same structure, only that the verb to be is going to be with the not. Vamos a agregárselo, nada más. But the structure is just the same. We have the subject at the beginning, here, the subject. We have the verb to be plus not. And then we have the verb adding the ing. So we have these examples. Who would like to read it? Miriam? No? Ciudad Juárez, would you like to read it? Can you repeat, please? If you would like to read the example. What? si quisieran leer el ejemplo de la negativa. A ver, She's not talking. She's not talking. Ajá. Very good. She is not talking, pero también podemos hacer la contracción. La contracción sería isn't. Entonces podría ser, podría ser, yes, así es. Entonces es muy importante, igual estas diapositivas se las voy a pasar a la maestra Liliana también y se las van a pasar a ustedes, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien o hay alguna duda? Ok, continúa. Good teacher. Good, okay, very good. So, vamos con la interrogativa. Dice, la estructura ahí cambia. We switch. Switch es intercambiar. We switch the subject and the verb to be. Empezamos en este caso con el verb to be y luego el sujeto y luego el verbo. Y el resultado sería, siguiendo con el mismo ejemplo, sería is she talking? Okay. Okay, I will continue with the other topics. We have some rules. It's not just adding the ing to the verb.
we need to have some rules, and this is very important when we are trying to write it. For example, not all the verbs are just talk plus the ing. So it says the continuous verb. To make continuous verbs, add the ing to the base verb. Do becomes doing, and ask becomes asking. Estos son para la mayoría de los verbos. Nada más les vamos a agregar el ing. Aquí está el verbo normal, do. Entonces le agregamos el ing en doing. Pero, por ejemplo, con verbos que tienen una silent E, o sea que es muda, dice, when the verb ends with a silent E, drop the E and add the ing. La vamos a eliminar. Aquí está, make. Se fijan, la E no suena. Entonces se queda en make. Y para agregar el ing, la eliminamos y le agregamos el ing. Y así va a ser con todos los verbos que terminen en E y que sea muda, que no tenga un sonido. La vamos a eliminar y le agregamos el ing. ¿Ok? Cuando son verbos cortitos de una sílaba, dice, y terminan con una consonante, bueno, tienen una consonante, luego una vocal y otra consonante, le vamos a duplicar la consonante con la que se termina. Por ejemplo, swim, está la W antes de la vocal y luego termina en otra consonante. Duplicamos la última consonante, como está aquí en el ejemplo. Swimming. Run becomes running. Está la consonante, está la vocal y consonante. Entonces, vamos a duplicar la última consonante, como para darle fuerza a la palabra. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Nomás con que me digan que sí, yo sigo, yo continúo. Are we okay? Yes? Yes, teacher. Thank you. Thank you very much. Okay, so with other verbs, for example, that they end with W, X, and Y, and no duplicamos, ahí sí no duplicamos la consonante, la última consonante, solamente le vamos a agregar ing. Ejemplo, enjoy, tiene consonante, vocal y consonante, pero como terminen en Y, no importa, no seguimos la regla anterior, solamente agregamos ing. Enjoy becomes enjoying, study becomes studying, ¿ok? Luego tenemos las palabras que constan de 2 sílabas. Dice, when words have 2 or more syllables ending in consonant, vowel, and consonant, you must double the last consonant if the last syllable is stressed. Aquí se va a duplicar, pero la consonante previa, ¿sí? Acá en esta regla, era la consonante última. En esta va a ser la previa. Entonces, aquí está. Commit becomes committing. Si la última sílaba no está estresada, no pasa nada. Nomás le agregamos el ing. Estresada se refiere a que es la sílaba fuerte. Es la que suena fuerte. Más alto. Y cuando los verbos terminen en IE, los vamos a cambiar, la IE se va a cambiar por la Y y luego el ING. Tenemos aquí el ejemplo, dice die becomes dying, porque el sonido al final de cuentas es similar. So, cambiamos IE por Y, and we have dying, de ING. Y va a ser con todos los verbos que tengan esta característica. ¿Sí? Questions so far? No? No, teacher. Okay. Thank you. Now we have the present continuous to talk about the future.
El otro era para hablar de acciones que estaban sucediendo en ese momento específico. Por ejemplo, yo puedo decir, I am, yo puedo decir, I am talking right now. Es el presente continuo si estoy hablando de acciones que están realizándose justo en este momento. Ustedes sería I am listening, por ejemplo, or you are listening, porque están en este momento escuchando, ¿ok? Pero también se puede usar la estructura del presente continuo para hablarnos del futuro. Entonces, tenemos ahí la explicación. Dice, the present continuous can refer to the future. It shows that we have already decided something and usually that we have already made a plan or arrangement. Ya tomamos una decisión, ya hicimos un plan. No se escucha. Okay, so we have some examples here. It says the band is visiting Denmark next May. Aquí está en futuro. Dice el próximo mayo. ¿Sí? I'm taking the train to Paris tomorrow. Está hablando del día de mañana. Entonces, aunque estemos utilizando esta estructura, también podemos hablar en futuro. Pero es solamente cuando ya estemos, digamos, seguros de que cierta acción va a suceder. Bueno, hasta aquí preguntas. ¿No? Ok. No, teacher. Continuamos. Thank you. The past continues. Es la misma estructura, la misma explicación que el presente continuo, con la diferencia que el verbo to be va a estar en pasado. Aquí está. Es el auxiliary verb, es was and where. ¿Ok? Dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Y viene una pequeña explicación, si alguien me quiere ayudar a leer. This can, esta parte. Esta parte. ¿No? Ok, lo leo yo. This tense takes place when there was an activity going on and was suddenly interrupted by something else. O sea, estábamos haciendo algo muy concentrados o muy, cualquier actividad y de repente algo sucedió que se interrumpió. Pero esta acción no necesariamente tiene un final. Si tuviera un final, no usaríamos el pasado continuo, usaríamos el pasado simple. Y vienen varios ejemplos. Que me ayude rapidito a leerlos todos, por favor. Clau Contreras. Clau Contreras, ¿me puedes ayudar? They were watching. She was reading. She was They not. were watching. She Ajá. was not reading. Was she Yes. reading? Was not she reading? Ok. Nada más. Aquí estamos haciendo la contracción, entonces ya no hay necesidad de que separemos el was, ¿no? Podemos hacer el sonido junto y ya ya sería nada más como wasn't, ¿sí? Es para cortar los sonidos o los tiempos, entonces sería she wasn't reading or wasn't she reading. Pero si se fijan, la estructura es igual, ¿ok? Acá en la pregunta cambia y primero es el auxiliar y es igualito que en el presente continuo, ¿ok? Bueno, vamos a la que sigue. Simple present. Dice, this tense expresses routine and general facts. Solamente son los hechos, aquellas actividades que nosotros realizamos en forma rutinaria. Es decir, puede ser todos los días, puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana. En general facts son hechos que incluso no necesariamente sean rutinarios, pero son hechos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, my birthday
is on November 21st. Ese hecho nunca va a cambiar. Mi cumpleaños no va a cambiar. Pero como es un general fact, va a estar redactado en simple present. Y todas las demás rutinas pues se apoyan en lo que vamos a ver más adelante, que son los adverbs of frequency, que es el usually, always, every day, every Friday, every month, ¿ok? Entonces, los auxiliares aquí van a ser do and does. Estos dos van a ser los auxiliares. El do va a ir con I, you, and we, and they. Y el does va a ir con las terceras personas, que son he, she, and it. Y aquí lo van a ver reflejado. Aquí sí hay que poner mucha atención porque los verbos cambian en presente simple, sobre todo cuando son enunciados afirmativos, porque se les agrega una S, o a veces en ocasiones va a ser la IES o la ES. Se me pasó a poner en la diapositiva las reglas, pero son la mayoría de los verbos solamente les vamos a agregar una S. Cuando estemos refiriéndonos, repito, a he, she, on, it, and it, las terceras personas. Cuando los verbos terminen en X, CH, SH, se les va a agregar una ES, como watch, watch TV, va a ser watches, he watches. Or wash, de lavar algo, va a ser she washes. ¿Ok? Le vamos a agregar una ES. Y cuando terminen en Y, se va a eliminar la Y y se va a agregar IES. Ejemplo, trying, y va a quedar como try, pero con IES. Si gustan, les agrego esas reglas aquí en las diapositivas y ya con eso anexado se lo mando a la maestra Lilian, ¿vale? Sí, Que no- maestra, sí se me hace importante, Ok, porque pasa, nos pasa. perdemos de repente. Ok. Sí, la voy a agregar y ya se las mando a la maestra Lilian. ¿Ok? Bueno, y aquí vienen, ya en la tablita también, está muy cortito, no es una oración, pues muy expresiva, no expresa mucha información, sin embargo, es lo básico, ¿no? Para entender la estructura del presente simple. Entonces, está con cada una de las personas para que podamos ver las diferencias en el uso de do and does. Entonces, está I think, you think, he thinks, con S, she thinks, it thinks, y ya vuelve a cambiar, we think and they think, con los plurales. En la pregunta seguimos la misma estructura de los tiempos anteriores, donde iniciamos con el auxiliar. Entonces sería do I think, do you think, les cambiamos el sujeto con el auxiliar, ¿no? Igualito que en el otro. Do you think, does he think. Un punto importante, aquí a lo mejor no estamos viendo en la afirmativa las terceras personas, por ejemplo, se encuentra presente en la S o en la IES o ES que le estamos agregando a los verbos. ¿Ok? Entonces, por eso ya en la pregunta aparece como tal. En la negativa, si está presente también, está con el do not, o la contracción, que sería el don't. Acuérdense, es D-O-N y luego una apóstrofe y la T. La O la vamos a obviar, la del no, igual que las contracciones que que aparecieron en los tiempos anteriores, como isn't or wasn't. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Continuamos. We're gonna go
with the simple past. Dice, it talks about actions that happened in the past and already ended. Esto es importante porque a comparación, que ahorita vamos a checar la comparación, pero con el presente continuo, estas acciones ya terminaron. O sea, las realizamos y ya tuvieron un final. ¿Ok? El auxiliar aquí, de auxiliary sencillo, en cierta forma, que aplica para todos los personal pronouns, para I, you, he, she, it, we, and they. Para todos se aplica el mismo auxiliar, aquí no va a cambiar. Lo único complicado, digamos, del pasado simple son los verbos irregulares. Hay una división entre verbos regulares o regular verbs y de los irregulares o irregular verbs. Los regulares no hay pierde, terminan todos con ed, pero los irregulares sí hay confusión porque pues no hay una regla propiamente para su terminación, o sea, no es como que si termina en X cambia tal, no la hay, no hay de otra más que aprendernos de memoria. Entonces, en internet, en Google, pueden buscar listas de verbos y ahí van a encontrar las de los verbos irregulares y pues realmente no hay una regla específica. Es lo que causa un poquito de mayor confusión cuando estamos aprendiendo en inglés. Y la única solución, repito, pues es aprendernos de memoria. Practicar e irnos aprendiendo los verbos irregulares de memoria. Bueno, la estructura I, and we have the verb keep. A veces la ed nos va a sonar como T, otras nos va a sonar como D, como D, ¿ok? Pero es dependiendo de la combinación de letras que tengamos previas a eso. En la negativa, pues se va a agregar el auxiliar. Una vez que está el auxiliar, el did or didn't or did not, el verbo no cambia. El verbo va a estar en su forma base. No lo vamos a modificar porque el auxiliar ya nos está indicando que es pasado. Entonces no tiene caso que nosotros volvamos a escribir el verbo en pasado. Si enviáramos, si fuera una afirmativa, por ejemplo, el go sería went. En pasado cambia went. Es uno de los verbos irregulares, de hecho. Cuando hacemos pregunta, iniciamos con el auxiliar. Es la misma estructura que todos los demás tiempos. ¿Sí? Luego sujeto, en este caso es she, y el verbo no lo cambiamos tampoco. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro auxiliar. Did she arrive? No se los olvide nunca que si están haciendo preguntas, tienen que tener el question mark. Si no tiene question mark, no sale como pregunta. ¿Ok? Okay, if you don't have questions, I'm going to move to the next topic. The next topic is the comparison between the past continuous and the simple past. Ahí dice, we often use the past continuous and the past simple tense together. Se usan juntos, acá van a ver los ejemplos, o ya los están leyendo a lo mejor. ¿Por qué? Porque en past continuous hablamos de actividades que no tuvieron propiamente un final o no nos explica si tuvieron un final, pero en el pasado simple sí. Como generalmente el past continuous es interrumpido por un simple past. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Dice, when this happens, the past continuous describes a longer background action or situation, and the past simple describes the action or event. O sea, ¿qué fue lo que interrumpió al past continuous? Y aquí viene un ejemplo. Dice, when I woke up this morning, it was raining, and my father was singing. No es que me tapa la pantalla.
and my father was singing in the kitchen. Okay? Dice, I was walking home, whistling happily, o sea, silbando, when I saw two masked men round out of the bank. Estaba silbando, caminando a casa, cuando vi a dos hombres correr fuera del banco. Se fijan, estaba haciendo una acción y se interrumpió. Vio, se cambia el pasado simple ahí y se vi a dos hombres enmascarados corriendo fuera del banco. Okay? So often the action described by the past simple tense interrupts the situation described by the past continuous tense. Era lo que les estaba comentando ahorita. Entonces dice, I broke my leg when I was skiing. ¿Sí? Aquí iniciamos al revés. Me quebré la pierna. I was playing a computer game when the doorbell rang. Se interrumpen las acciones y se pueden mezclar situations that go on for some time. It's keen and playing, but the past simple describes actions that happen quickly. Okay? El pasado simple ahí y llega e interrumpe. Corta la acción. Okay? A ver, aquí sí quiero que me contesten, por favor. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Quedó claro? Ok. Bueno, estábamos hablando de la diferencia del past continuous y del simple past. Así rápidamente, usamos el past continuous del simple past en una misma oración. Es posible. ¿Por qué? Porque generalmente el past continuous está describiendo una acción que se está realizando, bueno, se estaba realizando, y cuando se estaba realizando, algo sucedió que cortó abruptamente esa acción. Entonces, voy a leer el ejemplo. Dice, when I woke up this morning, esto está en pasado simple, it was raining, and my father was singing in the kitchen. Okay, la otra, I was walking home, whistling happily, when I saw two masked men run out of the bank. Yo iba caminando tranquilamente hacia mi casa, silbando alegremente, cuando vi a dos enmascarados correr afuera del banco. Si se fijan, ahí está describiendo las acciones que se están realizando en cierto momento, pero que ya no sabemos si terminaron, si no terminaron, simplemente de repente vio a dos personas y ya eso está en pasado simple. O sea, eso ya es una acción que fue un hecho que concluyó, ¿sí? ¿Sí me explico? For example, often the action described by the simple past or the past simple tense interrupts the situation described by the past continuous, que era lo que estábamos comentando ahorita. Okay? Habla sobre lo mismo. Pues, I broke my leg when I was skiing. Estaba esquiando, me rompí la pierna. Nomás que estaba computer game when the doorbell rang. Okay? Son acciones que se están realizando y llega el pasado simple y las interrumpe. Así. Bueno, ahora sí, continuamos con la siguiente diapositiva porque faltan bastante. Ahora viene el present perfect. El present perfect es un poquito un dolor de cabeza para mucha gente. Bueno, aquí nos dice que se refiere a acciones que han sucedido, pero no nos explica si han terminado o no. Puede ser que sigan sucediendo o que hayan sucedido en cierto periodo de tiempo, pero no nos está diciendo si ya no suceden, si terminaron, ¿sí? Voy a leerlo en inglés nada más aquí. Dice, it usually describes an action that had happened, but it doesn't say if it had ended. Auxiliary, we have, pero dependiendo de los sujetos, es have or had. Have para I y todos los plurales, you, we, and they. Y has
para he, she, and it. Aquí tenemos ejemplos. Dice, she has visited. ¿Sí? Aquí la situación es que el verbo debe estar en pasado participio. Es en la misma situación que los verbos en pasado simple. El pasado simple, acuérdense que está dividido entre verbos regulares y verbos irregulares. Entonces el pasado participio es la misma situación. En la misma lista de verbos que ustedes pueden encontrar en internet, van a encontrar los verbos irregulares, su pasado simple y su pasado participio. Cambia. Y puede llegar a ser un dolor de cabeza si no lo practicamos bien. Entonces, en este caso, en el ejemplo, pusimos verbos regulares para más facilidad en explicación, pero ya con su lista de verbos, ya que realicen la actividad, van a encontrar y van a usar también los irregulares. Si tienen la lista de verbos es sencillo, no es tan complicado. ¿Okay? Entonces está el sujeto, en este caso es she, el auxiliar, the auxiliary verb that is has, and the past participle of the verb. So it is she has visited. Okay. La negativa, como en todos los demás tiempos, nada más al auxiliar. So we have she has not or hasn't visited. Okay. And the question, bueno, cambiamos el auxiliar al inicio. Has she visited. Es la misma estructura, no hay pierde, creo yo. Ahora también puede haber la negativa, en este caso sería hasn't she visited. Aquí sí, aunque tengamos el auxiliar, el verbo sí cambia. No es como en el pasado simple, que si estaba el auxiliar did, no cambiaba. Aquí sí cambia, ¿ok? Al pasado participio. Hasta aquí, ¿preguntas? Teacher, bueno, no tengo una duda, nada más quiero rectificar con usted. Yo lo asocio con el pasado participio que nos enseñaron a nosotros. Por ejemplo, yo he visitado. Ella no ha visitado. Ella ha visitado. Ustedes o ella habrá visitado en ese pasado participio que en alguna ocasión nos enseñaron. Así es, sí, totalmente. Es bueno hacer las comparaciones con el español. En algunas cosas no podríamos, pero en este caso sí. Y nos sirve para poder comprenderlo mejor. Muy bien. Entonces, incluso en nuestro español, pues no nos especifica nada, no nos dice nada acerca del término de la acción o si se sigue llevando a cabo, nada. Simplemente ha sucedido. Bueno, sí, ha sucedido, en resumen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, continuamos con will as future. Muchos dicen que es el tiempo más sencillo de todos, es el futuro. ¿Por qué? Porque will es para todos, no hay pierde tampoco. Y el verbo no cambia, entonces es de los más nobles, digamos. Son totalmente cosas que van a suceder. It describes actions that will probably happen. Marcaban una diferencia en cuanto a las probabilidades de que algo sucediera para usar will o el present continuous. Pero pues en realidad las usamos más que nada indiscriminadamente. No hay como que realmente una diferencia de probabilidades. Bueno, sujeto, o sea, afirmativa, bueno, I, o I, you, he, she, it, cualquier sujeto. Will va a ser para todos los sujetos, I will. Y el infinitivo sin el to. Por ejemplo, I will go, or I shall go. El show viene más en el otro tema que vamos a ver más adelante, así que ignórenlo. Lo puse ahí como un ejemplo, pero nos quedamos con el will en este momento, ¿ok?
La negativa es will not y la contracción que sería el won't. Entonces, ¿qué haría? They will not see or they won't see. La pregunta, como en los otros tiempos, se cambia el auxiliar al inicio. Es will, and then she ask. Will she ask? Y en negativo sería won't, porque es la contracción. Won't they try? ¿Ok? Es muy sencillito. Está muy fácil en el futuro. No tiene mucha complicación. Bueno, continuamos. El passive voice. El passive voice también puede ser un poco confuso de repente, pero ya que lo entendemos, no es tan complicado. Aquí voy a leer la explicación en inglés, ahorita se las leo en español. Dice, passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. Aquí nos estamos enfocando como el objeto principal a la acción. No nos está importando realmente quién está realizando la acción o qué está realizando la acción. Podemos agregarlo como vemos acá al final de la tablita que dice by Rita, by Rita. Pero pues en realidad no es el personaje principal en nuestra historia, ¿no? El quién. Aquí está la diferenciación, pueden ser en todos los tiempos, el active voice, digo el passive voice, y viene la tablita dividida para cada uno de los tiempos, cómo quedaría. Entonces tenemos en simple present, en active, que es como normalmente lo escribimos, quedaría Rita write a letter, simple present, es una oración normal de simple present. Pero en passive voice nos quedaría a letter, se fijan que cambia el objeto. A letter is written, aquí tiene que ser past participle, by Rita. ¿Ok? Intercambiamos objeto y sujeto y el verbo cambia al pasado participio. Simple past quedaría Rita wrote a letter and passive a letter was written by Rita. ¿Ok? Agregamos el to be, sería en pasado aquí y el pasado participio. Present perfect, en active, Rita has written a letter, and the passive, a letter has been written by Rita. Okay? And in future, in active, it would be Rita will write a letter written by Rita. Ay, ay, ay. Aquí dice con el uso de los auxiliary modes. Por ejemplo, dice active Rita can write a letter, or in a passive, a letter can be written by Rita. Es un poquito confuso, hay que estudiar bien la tablita para ver a qué tiempo nos va a llevar cuando escribimos en activo en cierto tiempo. ¿Ok? Nada más. ¿Dudas? ¿Dudas? They just told me that I have 5 minutes, so I'm gonna try to hurry up. Gerunds and infinitives, vamos a usarlos dependiendo de las situaciones. Dice, algunas veces se refieren a los complementos del verbo, ¿no? Todas las diapositivas van a estar en sus correos, la maestra Liliana se las va a mandar, o igual no sé si las puedo compartir por la plataforma, así que no se me espesen, porque ya casi se corta la videoconferencia. ¿Ok?
Nada más para así ir viendo rápido las diapositivas, countable and uncountable nouns, pues van a ser para los objetos que podemos contar y los que no podemos contar. Ahí vienen descritos cuáles usamos con los countable y cuáles usamos con uncountable. ¿Ok? Voy rápido pues porque se va a cortar el tiempo, pero voy a tratar de que todas las diapositivas aparezcan para que ustedes les puedan poner pausa y estudiarlas cuando ustedes puedan, ¿no? Los indefinite and relative pronouns, ya los conocemos, los hemos usado aunque no sepamos su nombre. Los indefinite pronouns nos referimos a personas o a cosas, pero sin estarnos refiriendo directamente a un sujeto. Relative pronouns también no nos estamos refiriendo necesariamente a un sujeto, pero estamos conectando, ¿no? Por ejemplo, está el who, quién, which, cuál, that, aquello, ¿sí? Demonstrative pronouns and adjectives, porque los manejan como que son similares, son también cuando nos referimos a these, that, these, those, ¿sí? Aquellos, estos, esos. Quantitative pronouns, nos estamos refiriendo a las cantidades, ahí vienen puestos varios de los ejemplos, todo lo referente a cantidades. Uno, alguno, poquitos, muchos, ninguno, ¿ok? Several, enough, few, little, much, many, none. No, no one, nobody, any, some, one, not, ordinal, cardinal. Ya sé que voy un poquito rápido. Okay. Qualitative and classifying adjectives, pues son adjetivos para cantidades y para clasificar. Y bueno, aquí vienen los ejemplos, vienen unos pocos, podemos encontrar más en internet, es más larga la lista, pero pues cabía aquí. Los comparativos y superlativos, tenemos las tres tablitas en caso de que sea una palabra o un adjetivo con una sílaba, con dos sílabas o con tres o más sílabas. Son las reglas diferentes en este sentido. ¿Ok? Los adverbs of place, time, frequency, order, and mode. Son los adverbios. Aquí vienen varios ejemplos. Son los que nos dicen cuando algo pasa, los del lugar, en este caso. El tiempo, que nos dicen el tiempo en el que algo sucede. Los de modo o manera, cómo sucede, cómo describir cómo algo sucede. Y los de frecuencia, qué tan frecuentemente sucede alguna actividad. El zero conditional es, digamos que es una condición de cierta acción, de cierta actividad, pero a diferencia del que sigue, que es el first conditional, en el zero conditional siempre es el if más el presente simple. If this thing happens, that thing happens. Pero ahí vienen los ejemplos, todos van a ser en presente simple. Cuando hablamos del first conditional, no. Ahí vamos a mezclar future y present, o sea, el will y el simple present. Y vienen ejemplos también, son condiciones. Si sucede esta acción, va a suceder esta otra. If it rains, I won't go to the park. If I study today, I'll go to the party tonight. ¿Sí? Está la acción redactada en presente simple y la consecuencia en futuro. Y por último, los modal auxiliaries. Dice que estos los usamos cuando creemos que algo es probable, posible o certero, seguro. También para hablar de alguna habilidad, pedir permiso, pedir algo, sugerir algo, ofertar algo para todos, digamos, nuestras reglas de educación, ¿no? Pueden servir. Dice, we have can, may, shall, will, must, could, might, should, and would. Pues un placer estar con ustedes, aunque fue en modo turbo al final, pero pues bueno, espero les haya servido para las actividades y todo.
y que tengan un muy bonito sábado el día de hoy.